Hola, buenas noches. Bueno, esta es una clase especial, un poco de repaso de la parte de impuestos, que es lo que me habían pedido que por ahí tenían dudas. Y vamos a hacer un poco de un resumen en general sobre los impuestos y una explicación sobre los que más incidencia tienen sobre el sector agropecuario. A ver, en consideración nuestro sistema tributario argentino tiene mucha cantidad de impuestos. Los más comunes y más representativos en cuanto a conocimiento en general y en cuanto a volumen que tributa la gente, o sea, que pagan las personas y empresas, tenemos a nivel nacional el impuesto al valor agregado, conocido como IVA, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Esos son los tres más importantes en cuanto a volumen y en cuanto a personas que tienen que pagarlo. A nivel provincia, el que más afecta es ingresos brutos para los que hacen la actividad comercial o prestación de servicios o industrial, y luego está lo que es el impuesto a los automotores y demás impuestos que hemos visto a lo largo de la cursada. Vamos a centrarnos en lo que son impuestos nacionales. El impuesto al valor agregado es, creo, consideración uno de los más sencillos, porque se compara el IVA que pagué con las compras con el IVA que apliqué en las ventas, y de acuerdo a cuál de mayor me da a pagar si lo que vendí tiene un IVA mayor a la compra o un saldo a favor cuando ocurre lo contrario. A fines de ejemplo, en la actividad principalmente agrícola, los productos están valuados al 10,5 en la venta, muy pocos productos están valuados al 21 al 10,5, perdón, en la compra, por lo cual la mayoría está al 21. Es decir, si tengo un establecimiento, voy a generar saldo a favor. ¿Por qué? Porque cuando vendo cereal o vendo hacienda, voy a vender al 10,5, y cuando compro voy a comprar al 21, por lo cual los porcentajes que se acumulan van a ser cada vez mayores. Es por esto que han tratado de estimular y establecer distintas medidas, como pueden ser la devolución de saldo a favor o usar estos saldos para pagar otros impuestos. Es decir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, si me da a pagar un monto determinado, pero tengo retenciones de impuesto a valor agregado, por ejemplo, vamos a hablar de números, si me da a pagar 100.000 pesos de impuesto a las ganancias por todo el año, y lo que tuve es, por ejemplo, 20.000 pesos de saldo que puedo usar, que se llama saldo de libre disponibilidad, que es el saldo por las retenciones en las ventas, entonces voy a poder usarlo y voy a pagar 80.000. Les voy a hacer un pequeño ejemplo integrado de todo. Entonces, el IVA es el más sencillo porque se paga mensualmente. El sector agropecuario tiene la posibilidad de pagarlo anualmente, es decir, mensualmente va haciendo las declaraciones y al año puede pagar si le corresponde pagarlo. El impuesto a los bienes personales afecta tanto a las personas como a las empresas. El impuesto, como lo dice, es a los bienes personales. Entonces uno podría preguntar, ¿por qué a la empresa? Porque la empresa está formada por socios. Entonces, cuando una persona forma parte de una sociedad, la empresa paga los impuestos por esta persona en lo que se llama figura de responsable sustituto. Es decir, si por ejemplo el socio A y el socio B tienen que pagar 5.000 pesos de bienes personales, la empresa va a pagar 10.000 a cuenta de estas personas, que luego obviamente se lo van a deber a la sociedad, que la sociedad pagó el impuesto. ¿Todo esto por qué? Porque el Estado lo que busca es que la persona cumpla con sus obligaciones, por lo cual a través de las empresas, como conservan una forma jurídica, es más viable obtener la recaudación de este impuesto, porque obviamente van a cumplir su obligación. Y es más sencillo porque en una sola empresa quizás tributan 5, 10, 2, 20, 100 socios.
y es una forma de obtener ingresos en forma más organizada desde el punto de vista del Estado. Desde el punto de vista de la empresa es una obligación porque obviamente está cobrando un impuesto que no es de ella, sino que es de cada una de las personas. El impuesto de los bienes personales históricamente era del monto mínimo, o sea, a partir del cual cuando se superaba ese monto se tenía que pagar, siempre fue de 305.000 pesos. Y ahí se pagaba, de acuerdo a lo que lo superaba, un porcentaje. Entonces, ¿qué pasó? Como ese monto, por un contexto de inflación, estuvo hasta el 2015, a partir de ese momento se empezó a actualizar el monto de los bienes personales porque si no abarcaba mucha gente. Obviamente, dentro de bienes personales hay que excluir la casa habitación, es decir, cuando una persona tiene una casa, el monto actual es hasta 18 millones de pesos, no tiene que pagar. Si tiene una casa que supere ese valor, sí tiene que pagar, y si tiene más de una propiedad, tiene que pagar por la propiedad que no sea la casa habitación, es decir, la vivienda única donde convive con su familia o donde vive solo en caso de ser una persona soltera. Entonces, pasó de 305.000 a el último año calendario, es decir, esto es un impuesto anual, a diferencia del IVA, que es un impuesto mensual. Entonces, lo cerrado en el 2019, es decir, hasta los bienes que uno tiene al 31 de diciembre de 2019, el monto se actualizó a 2 millones de pesos. Es decir, si yo tengo 1.900.000 pesos más una casa habitación, no pago impuestos personales porque no supero el máximo. Si yo tengo 2.100.000, me excedo en 100.000 pesos, porque hasta 2 millones no paga. Entonces voy a pagar el 0,5% de 100.000. Ese va a ser mi impuesto. Y así hay distintas escalas. Por ejemplo, hasta esta escala del 0,5 es hasta 3 millones de pesos. De 2 millones a 3 millones, es decir, ese millón que supera va a tributar el 0,5. Luego hay otra escala que es hasta 6 millones y medio, y así hasta más de 18 millones, donde va a ir subiendo en cada escala del 0,5, el 0,75, el 1 al 1,25. Es decir, lo máximo que voy a pagar es lo que excede los 18 millones de pesos por el 1,25%. Obviamente, estamos hablando de millones de pesos y el impuesto va a ser representativo, pero son porcentajes bajos, por lo cual no es un impuesto que sea tan recaudatorio, aunque afecta a la mayor parte de los individuos. Y el último y el más complejo, más en la actividad agropecuaria, es el impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia, primero hay que separar si somos una persona física o una empresa. Si somos una persona física, vamos a estar en la primera, la segunda, la tercera o la cuarta categoría. Acuérdense que cada categoría es de acuerdo al ingreso y al motivo. La primera categoría era la renta de la tierra. La segunda categoría, es decir, si alquilamos propiedades. La segunda categoría es, por ejemplo, colocaciones de capital, por lo cual obtenemos un interés. La tercera categoría, ahí entrarían los directivos, socios de empresas o cualquier persona que tenga una empresa unipersonal. Y cuarta categoría es para el ejercicio de la profesión, como por ejemplo el contador, el abogado, cualquier persona que ejerza un oficio, y también las personas que tienen recibo de sueldo, es decir, que están con relación de dependencia, pagan impuesto de la cuarta categoría. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar los ingresos y los egresos. Y ahí va a dar una ganancia o pérdida. Se supone que si impuesto a la ganancia va a dar ganancia, que va a ser llamada ganancia operativa. Luego, a esa ganancia le restamos otros gastos que puede ocurrir. Luego le restamos lo que se llaman deducciones generales y deducciones especiales, y a ese porcentaje le vamos a aplicar un porcentaje, a ese saldo le vamos a aplicar un porcentaje
a ese saldo le vamos a aplicar un porcentaje de acuerdo a la escala. Esto no es necesario, pero se los quiero explicar y no quiero confundirlos más porque es un impuesto complicado. No espero, y por favor entiendan esto, no espero que entiendan cómo liquidar impuestos. Piensen que vimos en dos clases, y ahora hacemos una clase de repaso, un concepto como impuestos que en una carrera donde uno liquida impuestos es 1 año, 2 años a 3 años donde se ve. Es decir, no tienen el tiempo suficiente como para entender en la práctica la liquidación. Lo que quiero es que le quede el concepto, la idea, para qué sirve, cuánto impacta. Cuando lo escuchen, que sepan de qué hablamos. Eso es lo que le tiene que quedar. Entonces, supongamos que tenemos 100.000 pesos de ingresos y tuvimos 50.000 pesos de gasto. Nos da una ganancia operativa de 50.000. A eso le restamos lo que se llaman deducciones personales, por ejemplo, lo que uno gastó, las cargas de familia, es decir, lo que si tenés hijos, si estás casado. Después gastamos un mínimo no imponible, como bien impuesto a los bienes personales, un monto mínimo. En ganancia también hay un impuesto, también hay un mínimo no imponible. Luego está una deducción especial incremental, que de acuerdo a la ganancia uno puede tomar más o menos monto, es decir, por ejemplo, va de acuerdo al porcentaje, el monto que podemos tomarnos como mínimo no imponible. Es decir, si gastábamos 50.000, le restamos la deducción especial, le restamos los gastos, le restamos la deducción incremental. Y luego a eso también le podemos restar deducciones personales, como por ejemplo si tenemos una prepaga y pagamos una cuota de una prepaga, si hemos pagado alguna factura que la obra social no nos haya cubierto, si pagamos aportes autónomos para jubilarnos, y así muchos conceptos. Por ejemplo, si realizamos una donación a una organización no gubernamental. Es decir, son muchos los conceptos que abarca, y todo eso se llaman deducciones personales. Una vez que a ese resultado, que era 50.000, en nuestro caso hipotético, le restamos las deducciones personales, las deducciones generales, ahí vamos a tener un monto que va a pagar impuesto a las ganancias. Es decir, va a dar, por ejemplo, 3.000 pesos. ¿De qué va a surgir? Del monto que va a ir de acuerdo al monto de la ganancia. Hay una tabla que especifica cuánto gané, y de acuerdo a lo que gané va a decir si pago el 5% hasta el 35%, ¿no? Entonces, supongamos somos dueños de una empresa agropecuaria. Vamos a ver nuestro ingreso por la actividad, nuestro gasto, las deducciones personales, y luego vamos a tener un porcentaje que tengamos que pagar. ¿A ese porcentaje se le puede restar algo más? Sí. Les decía, por ejemplo, le podemos restar el impuesto al valor agregado por libre disponibilidad. Es decir, si por ejemplo cuando vendo cereal me retienen IVA, que en la mayoría de las operaciones se retiene un porcentaje del IVA, ese monto se descuenta. Si se tenía que pagar 3.000 pesos y tengo una retención de 1.000 pesos, pago 2.000. Y a su vez puedo usar lo que se llama el impuesto a los combustibles y el impuesto a la ganancia que me cobran, el impuesto al crédito que se puede computar como pago contra la ganancia. Entonces, por un lado, el impuesto al combustible es un valor de acuerdo a los litros de combustible que usé. Si por ejemplo en el año usé 500.000 pesos de combustible, voy a tener que calcular cuántos litros son y multiplicarlo con el valor. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el último valor del año pasado era 9 pesos con 54, creo que era. Entonces, si gasté 1.000 litros, lo multiplico por 9,54, ¿y qué pasa? Me va a dar 9.400, aproximadamente 9.500 pesos, ¿no? Entonces, si yo tenía que pagar 10.000 pesos y tengo 9.400, me los puedo tomar y pago la diferencia. Si yo tenía que pagar 4.000 pesos y me da 9.500, me puedo tomar hasta ese monto. Es decir, no me puede generar un saldo a favor el impuesto a los combustibles.
Y luego hay que descontarle si me retuvieron ganancia en el año. Acuérdense que cuando uno realiza operaciones me pueden retener ingresos brutos, me pueden retener impuesto al valor agregado, es decir, IVA, o me pueden retener ganancia. Esa retención de ganancia es como que uno va pagando impuesto a las ganancias durante el año y que luego con el saldo es lo que uno va a pagar ganancia. Es decir, por ejemplo, si pagué 4.000 pesos de impuesto a la ganancia y me retuvieron 6.000, en realidad pagué 10.000, la sumatoria de los dos. Entonces, volviendo a recapitular, tenemos los ingresos, los gastos, el resultado, restamos las deducciones, es decir, lo que yo me puedo descontar, luego aplicamos el porcentaje de la tabla, restamos impuestos al valor agregado de libre disponibilidad si tuviera, los anticipos, si pagué de ganancia durante el año, restamos las retenciones de ganancia, restamos el impuesto a los combustibles y lo último que le decía es que cuando uno opera en el banco, tiene impuesto en el resumen o extracto bancario para hablar con propiedad, uno tiene al final del mes dice total impuesto al débito y crédito, ley tanto, total impuesto, pago, importe computable como pago cuenta de ganancia. O sea, del impuesto al crédito, un porcentaje que nos va a decir el extracto cuánto es, se puede utilizar. Es decir, por ejemplo, si uno operó en el banco más o menos 100.000 pesos por mes, quizás tenga para usar 200 pesos por mes como saldo. Entonces esto suma 200 pesos de enero, febrero hasta diciembre y me va a dar lo que puedo usar. Entonces, si volviendo a otro ejemplo hipotético, si me daría pagar 10.000 pesos de impuesto a las ganancias, le resto el impuesto a los combustibles, le resto las retenciones que tuve y le resto el pago a cuenta a través de los impuestos al crédito que obtuve del extracto bancario. Espero no haberlos mareado porque realmente lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto y a pedido de ustedes que me pedían dar una clase más sobre impuestos. Obviamente es más fácil por ahí si uno pudiera poner ejemplos, si tuviéramos una pizarra con la cual hacerlo juntos, pero bueno, dada la circunstancia me encuentro con que por ahí es la única forma que puedo explicárselos. Entonces, hablamos de impuestos a los bienes personales, que son impuestos sencillos, lo que tengo, los bienes que poseo en el año, salvo casa habitación hasta 18 millones de pesos, y van a pagar una tabla del 0,5 al 1,25, impuesto al valor agregado, el impuesto de la venta y el impuesto de la compra, e impuesto a las ganancias. ¿Qué particularidad tiene el impuesto a las ganancias en lo que es el valor? Bueno, hablamos del individuo, pero ¿qué nos faltó considerar dentro del individuo? Es que podemos tener en una actividad agropecuaria hacienda vacuna. Si tenemos hacienda vacuna, al cierre del año, los 3 últimos meses, se toma la categoría más vendida, es decir, si de octubre a diciembre, ¿cuál es la categoría que más vendí? Vendí ternero, vendí vaquillona, vendí vaca. Entonces, ¿cuál vendí? Por ejemplo, supongamos que vendí vaca. Vaca es el que tiene el valor por kilo más bajo. Entonces, esa proporción se aplica a todo. Y ahí me va a dar lo que se llama la evaluación de la hacienda vacuna, que la hacienda vacuna se va a plasmar en lo que son los bienes de la empresa. ¿Y qué pasa con el toro? El toro va a quedar afuera, ya que el toro es un bien de uso. Tanto el toro como la vaca para cría son considerados bienes de uso. El ternero, la vaquillona son considerados bienes de cambio porque se van a vender, salvo que uno aspire a que, por ejemplo, el ternero se vuelva toro, entonces uno lo considera ahí sí como bien de uso. Pero es para no complicarlos, el valor de los últimos 3 meses es el que me determina. Si yo vendí, por ejemplo, los últimos 3 meses ternero, que es el del valor por kilo más alto, el valor de la hacienda va a ser más alto, porque vendí la categoría más alta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 3 meses me conviene vender la categoría más baja para no pagar más impuesto que lo que corresponde, ¿sí? Porque por una decisión de vender una categoría me va a impactar económicamente en lo que tengo que pagar. No quiere decir que uno esté
haciendo el con contra de la ley. La ley dice que lo que se paga es la categoría que más venda. Entonces uno vende en los últimos 3 meses normalmente la cabeza de hacienda que menos valor tiene, que generalmente es la vaca. Y el otro concepto que aparece es la sementera. Por ejemplo, yo tengo a diciembre tantas hectáreas de un cultivo que no coseché. Por ende, ese cultivo el año que viene lo voy a cosechar y lo voy a vender, o lo voy a ensilar, lo voy a guardar. ¿Qué pasa? ¿Qué es para nosotros? Es un bien, tiene un valor, y cuando lo venda va a ser una venta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que uno tiene que hacer es asignarle un valor. Esto va a ir dentro de la parte de ganancia como un bien. ¿Cómo se evalúa una sementera? Bueno, uno debería decir, tengo tantas hectáreas, por ejemplo, tengo 10 hectáreas de soja. ¿Qué puedo hacer? Como la soja todavía quizás no está para cosechar, lo que calculo es el valor por hectárea y lo multiplico por las hectáreas, o a veces lo que es más sencillo es calcular lo que llevo gastado, es decir, gasté tanto semilla, tantas labores agrícolas desarrollé, tantos trabajos realicé, y determino que el valor, por ejemplo, de 10 hectáreas es tantos miles de pesos. Eso lo expongo como bienes dentro del impuesto a las ganancias y se pone que es un bien que va a dar ganancia. Y se llama sementera, que seguramente en alguna materia agrícola lo hayan visto. Esos son los 3 impuestos que más impactan en el agro y que más afectan a la población en general. Si el establecimiento agropecuario tiene la forma de una empresa, es decir, no es solamente a cargo de una persona, sino que es una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima u otra de las figuras establecidas en la ley de sociedades comerciales, ahí el tratamiento es distinto, es decir, voy a tener ingresos, menos gastos, menos retenciones también, menos otros impuestos, y me va a dar un saldo, una ganancia, y a esa ganancia le voy a multiplicar el 35% directamente. Esa es la diferencia, es decir, fíjense lo que hacemos. Es ingresos menos gastos, también tomamos el impuesto de combustibles, también tomamos las retenciones, también podemos usar el saldo de libre de disponibilidad de IVA, pero ¿qué diferencia tiene? Primero, no tenemos deducciones personales ni deducciones generales. Entonces, ya de por sí va a ser una ganancia mayor en una empresa. Y a su vez, no tenemos la posibilidad de aplicar un porcentaje del 5 al 35, sino que directamente la ganancia se determina aplicando el 35% sobre ese monto. Así se liquida el impuesto a las ganancias en empresa. Obviamente es un poco más complejo, pero ese es el concepto. Entonces, en las actividades agropecuarias van a haber principalmente estos tipos de impuestos. Después los que vimos en la clase, el impuesto a las transferencias, que es el impuesto conocido al cheque, también afecta a toda la gente que utiliza el sistema bancario. El impuesto a la ganancia mínima presunta está entre que se disuelve o no se disuelve, o sea, el año pasado no se aplicó, es un impuesto que fue creado con un carácter transitorio. Y bueno, en general eso es lo que es el impuesto nacional. En impuestos provinciales es bastante más sencillo porque viene la partida con el monto que hay que pagar. El único que se determina es el impuesto a los sellos, que generalmente sobre contratos o arrendamientos, cuando se cargan en la página de ARBA, hay una parte que se llama sellado. Uno carga y directamente, de acuerdo a la actividad y al monto del contrato de lo que uno va a pagar y al periodo que abarca, va a dar un monto a pagar en concepto de impuesto a los sellos. Esto es para cualquier contrato. Por ejemplo, cuando uno hace un certificado de depósito de cereales, ahí también, donde uno lo mande, la Cámara de Comercio, la sociedad rural o el organismo que actúe, también va a pagar un impuesto, en este caso el impuesto al sellado, que lo va a pagar con una oblea que va detrás del certificado de depósito. Bien, y explicando el más importante a nivel provincial, que es el ingreso bruto, el impuesto a los ingresos brutos. Como lo dice la palabra, es el impuesto al ingreso sin considerar gasto. Es decir,
¿Qué diferencia hay? Si somos personas, no vamos a llevar balance. Si somos empresas, vamos a llevar balance. ¿Por qué explico esto antes? Si en el mes de septiembre yo lo que facturé son 100.000 pesos, bueno, voy a tener que ver por qué actividad lo facturé y qué porcentaje me corresponde pagar de ingresos brutos. Supongamos que me corresponde pagar el 3,5%, que siempre fue original el 3,54%, lo que más corresponde pagar. Entonces, sobre 100.000 pesos voy a tener que pagar 3.500 pesos si usamos el 3,5%. ¿Qué pasa? Si esos 100.000 pesos, supongamos yo todavía no los cobré, voy a tener que pagar por algo que todavía no cobré. ¿Qué me permite el código fiscal? El código fiscal es la herramienta, en este caso, que utiliza la provincia de Buenos Aires para determinar el criterio de pago de impuestos. Bueno, lo que me permite es decir, bueno, en septiembre no los cobré en octubre. Entonces puedo en septiembre no declarar nada, declarar en cero, salvo que haya cobrado otro mes anterior, y declararlo en octubre, que es cuando lo cobré, tengo la plata porque lo cobré y pago el impuesto. Eso es lo que se dice en el Código Fiscal, que las personas que no están obligadas a llevar balance pueden pagar ingresos brutos de acuerdo al criterio de lo percibido, es decir, cuando cobran la factura, ahí lo pagan. Las empresas no tienen esta posibilidad, entonces, si facturan 100.000 pesos en septiembre, van a tener que pagar el porcentaje en septiembre. ¿Por qué? Porque el mismo Código Fiscal, que dice que las personas que no llevan balance pueden utilizar el criterio de lo percibido, establece que las empresas, cuando llevan balance, tienen que usar el criterio del devengado. El devengado es un concepto contable que, a fin de que lo entiendan concretamente, quiere decir que en el momento que yo hago la factura, independientemente si lo cobro o no, ahí estoy generando un derecho a cobrar. Entonces, ese derecho se devenga, se genera. ¿Cuándo se genera? Cuando hago la factura. Si la hice en septiembre, ahí tengo que pagar el impuesto. Y el ingreso bruto también tiene retención, entonces tiene por un lado retenciones y percepciones. Por ejemplo, cuando pedimos una boleta, perdón, el término correcto es factura. Cuando pedimos una factura de algún servicio público, por ejemplo el gas, si ven, generalmente dentro de los detalles dice percepción, ingresos brutos y número de ley, que generalmente es el 1,6%. Entonces supongamos que ahí me cobraron 300 pesos sobre una factura de 5.000. Y a su vez, en una venta me retuvieron. Entonces voy a tener retenciones y percepciones. Si el monto a pagar es 3.500 y tengo una percepción de 300 pesos, le resto ese monto. Y si a su vez tengo una retención, le resto ese monto y pago solamente la diferencia. Si la retención y la percepción fueran mayor al monto a pagar, me va a generar un saldo a favor. Lo mismo que en el caso del IVA. ¿Qué pasa con ese saldo? Lo voy a ir llevando a meses siguientes. Entonces, por ejemplo, si el mes siguiente, si tengo un saldo a favor este mes de 2.000 y el mes siguiente me da a pagar 3.000, resto ese saldo a favor de 2.000 y pago 1.000. Si el mes siguiente yo tenía este mes 2.000 y el mes siguiente me da otra vez saldo de 2.000, voy a tener 2.000 más 2.000, para el mes siguiente voy a tener 4.000 de saldo a favor, se acumula. Bueno, esos son los impuestos más conocidos. En sí, la actividad agropecuaria es una de las más complejas en cuanto a la liquidación impositiva. Sí tiene como, por ejemplo, una ventaja que se estableció desde el año pasado y se mantiene, por ejemplo, en lo que es ingresos brutos, que las actividades agrícola, ganadera, de acuerdo al monto que uno factura, si el monto de facturación no es muy alto, la alícuota es cero, es decir, no pago ingresos brutos. Esto va cambiando todos los años de acuerdo a la reforma que se establezca en el Código Fiscal. Como les repito, Código Fiscal es la herramienta de la provincia, en este caso, existe un Código Fiscal Nacional, que establece las alícuotas, es decir, los porcentajes y las actividades que se encuentran grabadas, es decir, que se encuentran afectadas por un impuesto. Bueno, espero que ahora haya sido un poco más claro.
Cuando lo miren, denme una devolución, así vemos si con esto por ahí tiene un concepto más concreto, más aplicable de lo que es los impuestos y los impuestos en el agro. ¿Hay más impuestos? Sí, pero estos son los que tienen particularidades y se diferencian del resto en la actividad agropecuaria. Muchas gracias.